Julio Albi de la Cuesta es un veterano diplomático, autor de un puñado de ensayos sobre nuestra historia militar, convertidos en obra de referencia, del que se acaba de reeditar oportunamente un libro suyo desde hace ya mucho tiempo descatalogado, sobre un asunto tan importante, tan capital, como soslayado habitualmente con demasiada ligereza para la importancia y las consecuencias que tuvo, la independencia de la España americana continental. Su libro, reaparecido ahora, se ha publicado por la editorial Despertaferro con el título Banderas olvidadas, el ejército español en las guerras de emancipación de América. Julio Albi, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. España entra en la guerra de la independencia frente a las tropas de Napoleón con un ejército muy pequeño ante el despliegue de los franceses, pero de una calidad profesional parecida a la de otras fuerzas armadas europeas. Pero sale de esa guerra contra Napoleón con un ejército grande, inevitablemente improvisado y en parte con una oficialidad también improvisada, por lo que inmediatamente después de la guerra de la independencia, se procede a una drástica reducción y también a una cierta reorganización cuando estalla la independencia americana. Este es el contexto principal que conviene tener en cuenta para hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? Claro, exactamente, ese es el marco. En España llega a la guerra de independencia, como usted ha dicho, con un ejército profesionalizado, muy del corte europeo. Se produce la guerra, que es, como dijo el conde Toreno, fue una auténtica revolución. Hubo que improvisar un ejército de la nada y, claro, cuando termina la guerra hay que proceder a una drástica reducción. El problema es que las guerras de independencia, de emancipación americanas, empiezan cuando todavía no había acabado la guerra de independencia. Es decir, que ese ejército improvisado se encuentra, por un lado, luchando en casa contra el enemigo más poderoso de Europa, ¿no?, como era el ejército imperial napoleónico, y a miles de kilómetros teniendo que hacer frente a un levantamiento que cubría medio continente americano. Es decir, una situación absolutamente complicada y muy difícil de afrontar. Y además económicamente la España de entonces, después de los desastres de la guerra y también de su propio laberinto político, simplemente apenas podía pagarse un ejército y costearse sus necesidades hacia finales de la guerra de la independencia. Bueno, claro, es inevitable. España acabó la guerra de la independencia totalmente arrasada. Y bueno, llegábamos hasta el extremo que había regimientos en los que no se podía dar permiso a los soldados para que salieran a pasear por las tardes, como se hacía entonces, porque estaban indecentes de lo mal vestidos en que se hallaban. Y había muchos regimientos donde había menos pantalones que hombres, una situación absolutamente ruinosa. Y claro está que los soldados mal vestidos, de pagados, mejor no hablar, mal alimentados porque el país estaba arruinado, que la situación era tan mala que se utilizaba a los soldados en obras como construcción de carreteras, etcétera, como medio de conseguir un jornal, ¿no?, que les dieran algo de dinero. Y claro, en esas condiciones mantener una disciplina rígida en un ejército, pues, y con oficiales además improvisados de la noche a la mañana, pues es muy difícil. Claro, además estamos hablando de un escenario bélico, el de América, a miles de kilómetros de distancia. Fundamental era, al menos para el transporte de tropas, la Marina. ¿Cómo era por entonces la situación de la Marina española? Bueno, la Marina española había sido a todos los efectos destrozada en Trafalgar, como sabemos, y luego lo que fue casi peor, o por lo menos igual de malo, luego es que no había dinero para proceder a la reparación de navíos, a construir nuevos navíos, etcétera. Es decir, que los pocos navíos útiles que quedaron después de Trafalgar, muchos de ellos se podrían tranquiles simplemente en los arsenales porque no había dinero para hacer las carenas ni las reparaciones necesarias. Entonces, claro, era sostener una guerra en condiciones muy difíciles. Además, por lo que se refiere al despliegue militar que había ya desde antes de los españoles en América, sus puntos fuertes se concentraban sobre todo en la costa, por ejemplo, para repeler piratas. En efecto, el sistema militar español que España construye en América en el 18 está efectivamente, como usted dice, mirando hacia el exterior, es decir, lo que preocupaba era invasiones procedentes del extranjero, no sublevaciones internas, que las hubo, pero
de importancia muy menor de la población, ¿no? Es decir, que no se consideraba un peligro por la población americana, sino que el peligro eran los invasores extranjeros. Claro, cuando se produce un peligro interior, hay que reorganizar todo el sistema porque no estaba previsto para eso. Además, por raro y por sorprendente que pueda parecer a muchos oyentes, lo cierto es que hasta mediados del siglo XVIII apenas había habido unidades regulares peninsulares en América. No, efectivamente es una cosa singular. Manteníamos ese inmenso imperio con un puñado de hombres y además en muchos casos se mandaba regimientos de España, muy pocos, pero teniendo en cuenta los problemas y los costes de transporte, se tardaba mucho en relevarlos, con lo cual las bajas naturales, pues por muerte por enfermedades, por deserciones, etcétera, se iban cubriendo con americanos, con lo cual los teóricos regimientos españoles que guarnecían muchas plazas están formados sobre todo por americanos. Lo que sí había bastantes eran las llamadas milicias urbanas dotadas con población local, y dice usted que de valor militar casi nulo. ¿Por qué o para qué existían entonces y con cierta extensión esas milicias urbanas? Bueno, por varios motivos. Para empezar, hay que tener en cuenta que en aquella época no existía la policía, ¿no? Entonces, la única manera de mantener una cierta seguridad en una localidad era armando a los vecinos. Por otro lado, son copia de las que existían en España y además las milicias también, curiosamente, fueron un método de satisfacer ciertas reivindicaciones americanas, es decir, tal y como estaban organizadas, la oficialidad solía ser de la burguesía, ¿no? Bueno, pues a través de ellas la burguesía encuentran un canal para acceder a honores, a recompensas, y luego muchos grupos sociales, como por ejemplo los llamados pardos, es decir, los mulatos, gracias a eso consiguen un nivel de igualdad con los blancos, por ejemplo, que no tenían en la vida civil. Es decir, las milicias es un entramado de distintos intereses que coinciden y de ahí que tuvieran relativo éxito. Conviene retener que estas milicias urbanas estaban constituidas por población local. Es que no había un solo soldado español en América entonces. Es decir, el proceso desde americanización de las unidades españolas llega a tal extremo que hay un momento en que España decide no mandar ya más regimientos a América, bueno, pues por razones de coste, porque el ejército de por sí ya era pequeño, por compromisos europeos, y a partir, yo diría, de los años 80 del 18, ya no hay soldados españoles en América. Y entonces, en efecto, cuando estallan los movimientos de emancipación, hay oficialidad española, pero no hay un solo soldado, como se decía entonces, peninsular o europeo. Toda la tropa era americana. Claro, creo yo que en todo esto hay, por lo tanto, una dimensión que quizá no se entiende bien ahora, pero que era una realidad auténtica, como usted acaba de subrayar. Cuando empezaron a surgir las rebeliones hacia la independencia, se trataba de combatir contra compatriotas, no contra extranjeros. Claro, claro. Y lo que pasa es que para la mentalidad de ahora es algo que parece extrañísimo, ¿no? Pero es que no se les veía realmente como extranjeros, ¿no? En aquella época se hablaba de españoles americanos y españoles peninsulares. Es decir, que la lucha, efectivamente, que en los primeros años y los últimos, curiosamente, se hace sobre todo a base de americanos que combaten por el rey, lo hacen porque el señor natural de ellos, ya digo, ahora parece extraño, pero para ellos su señor natural era el rey de España, ¿no? Y eso lo pensaba un peruano igual que lo podía pensar un burgalés, ¿no? O sea, no es que fuera un rey extraño o impuesto por las armas. Llevaban gobernando los reyes españoles siglos aquellas tierras y entonces se les consideraba como su señor natural. Es más, los primeros movimientos que se producen, que llevarían luego a la independencia, se hacen en nombre de Fernando VII y por defender los derechos de Fernando VII que ha conculcado Napoleón. Así las cosas, con todo esto, sobre todo con estas insuficiencias, ¿cómo reaccionó
el ejército español cuando estallaron las rebeliones hacia la emancipación de esta población? En los primeros momentos la situación era realmente crítica, porque, insisto, teníamos a Napoleón metido dentro de España, ¿no? Y entonces se van mandando como se puede unidades, que claro, son unidades que se retiran de la lucha contra el enemigo que teníamos dentro, ¿no? Y que se van mandando a cuentagotas, y a medida que la evolución en España va cambiando, la evolución de la situación, y se produce la derrota final de Napoleón, aumentan los envíos de tropas, pero son siempre en cantidades mínimas, relativamente hablando, y desde luego totalmente dependientes del apoyo de los americanos, es decir, hay que pensar que las guerras de emancipación duraron en total 15 años, pues, y teniendo en cuenta el número de tropas que España envió en ese periodo, desde el primer día hasta el último, sin la ayuda de americanos dispuestos o obligados, según se mire, a servir al rey, aquello hubiera sido absolutamente insostenible. Y a pesar de todo esto, como diría el otro, hubo pelea. Por lo que se refiere a América, los relatos de entonces son en bastantes casos los de creación de naciones, glorificadores, por lo tanto, claro, como suelen ser todos estos relatos, como el de la Guerra de la Independencia en España, sin ir más lejos. Pero militarmente las opciones de victoria para los no independentistas solo vinieron del lado de las dudas o de los intereses de las propias oligarquías americanas, ¿verdad? Bueno, para mí está muy claro que fue una guerra que sirvió sobre todo a los intereses de los criollos, es decir, a los descendientes de españoles nacidos en América. Y fueron ellos, muchos por cierto, como San Martín y otros, oficiales del ejército español o exoficiales del ejército español. Bolívar, por ejemplo, fue oficial de milicias, que se sublevan, pero ¿cuándo se producen los alzamientos? Que es muy interesante. Cuando España está en una situación más débil, cuando parece que Napoleón va a ganar en España como había ganado en toda Europa, y entonces, ante el riesgo de que América se convirtiera en parte del imperio napoleónico, se utiliza ese argumento como motivo o como pretexto, según se mire, para empezar a desligarse de España. Es decir, que se espera el momento de máxima debilidad de España para adoptar esa postura. Hasta entonces San Martín, para seguir con el mismo ejemplo, había estado feliz y contento sirviendo en el ejército español, además de una forma muy brillante. Y no es difícil de entender, por lo tanto, que el balance de los 2 primeros años de revueltas, desde 1809, fuera de derrota en derrota para las tropas realistas. Sí, claro, era inevitable. Apenas había tropas europeas, como se decía, o peninsulares, y estaban luchando en los dos bandos, tropas americanas improvisadas, y efectivamente las unidades americanas independentistas tenían, si se quiere, el extra que supone estar luchando por una idea nueva. Son los optimismos de los primeros tiempos que generan un sentimiento que con el tiempo se iría mitigando. Fue además un ciclo de revueltas, de insurrecciones cargado de violencia extrema, sin fin de represalias por parte de unos y por otros. Sí, fue una cosa verdaderamente atroz, sobre todo cuando Bolívar institucionaliza lo que él llama la guerra a muerte, ¿no? Es decir, antes había en efecto un ciclo de represalias terribles, que aunque debo decir que naturalmente es discutible como todo lo que yo digo, pero claro, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico la posición de los dos bandos era muy distinta, es decir, nadie discutía la soberanía española en América, nadie menos los sublevados, claro, y entonces España tenía todo el derecho del mundo considerar a los que se alzaban como rebeldes, o sea, es un principio de derecho indiscutible, mientras que los rebeldes estaban atacando un orden constituido y un orden reconocido. Es muy distinto que al principio se producen efectivamente fusilamientos sumarios, etcétera, etcétera, pero de una forma, si se quiere, esporádica o por lo menos espontánea. Pero claro, en el caso de Bolívar es que es una declaración desde la cúpula independentista diciendo: a partir de ahora no hay prisioneros
y todo español, se dice literalmente, solo puede contar con la muerte. E incluso se ofrecen ascensos en función del número de españoles que se no que se mataba en combate, sino que se asesinaba. Ya lo hemos subrayado, todo esto comenzó antes de que terminara la Guerra de la Independencia en España. Cuando terminó esta guerra contra las tropas de Napoleón, ¿cambió algo importante en el desarrollo de los acontecimientos en América? Bueno, a partir de entonces se intenta establecer un sistema ya más organizado y más formal de envío de tropas, pero la situación del Tesoro era tan catastrófica que curiosamente se encarga esa misión no el Ministerio de la Guerra, como se decía entonces, que sería lo normal, sino se le encarga esa misión al Consulado de Cádiz, lo que no deja de ser singular. Y efectivamente empieza a haber envíos regulares de tropas, pero de nuevo en cantidades muy pequeñas porque el ejército estaba en quiebra, porque la Marina, como hemos comentado antes, apenas contaba con buques, y menos una gran expedición que dirige el general Morillo, todo llega con cuentagotas, ¿no? Como dicen los ingleses, en paquetes de apenique, es decir, que era un goteo cuando realmente lo que hubiera sido importante hubiera sido trasladar de golpe una masa suficiente de tropa para poder resolver el conflicto, y no un goteo que lo único que hacía era apenas cubrir las bajas que se producirían por el mero desarrollo de la campaña. A todo esto, la corona española, finalizada ya la Guerra de la Independencia, a pesar de que lo intentó, no consiguió jamás respaldo europeo alguno para restablecer su soberanía en América. Esta soledad también formó parte de sus propios problemas para reaccionar ante lo que ocurría por entonces en América. Bueno, claro, es que en política exterior los países actúan en función de sus intereses, no de principios. Y entonces el gran ganador de las guerras napoleónicas fue Gran Bretaña, sin duda. Y claro, Gran Bretaña tenía un enorme interés en el mercado gigantesco que se le podría abrir en América y que hasta entonces le estaba en gran parte vedado, ¿no? De ahí que Gran Bretaña, siendo aliada de España, permite que se abran banderas de reclutamiento en suelo británico, que ciudadanos británicos se enrolen en unidades pagadas por los independentistas americanos para trasladarse a América a luchar contra los españoles, ¿no? Es algo absolutamente peculiar que un país aliado con otro permita que en sus suelos se recluten unidades para atacarlo. De tal forma que la batalla de Ayacucho en diciembre de 1924 se cita habitualmente como el final de las guerras de emancipación americanas. El momento patético, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, con el que terminó todo esto, fueron las propias luchas internas entre los propios realistas en el tramo final de esos enfrentamientos, prácticamente abandonados ya a su suerte y sin ninguna posibilidad de victoria. Sí, eso fue absolutamente deplorable, pero claro, hay que pensar lo que estaba pasando en la propia península, ¿no? Fernando VII se dedicaba a la caza y captura de liberales, había en España una situación terrible de fractura, y lo que fue trágico, si se me permite la palabra, es que esa situación se traslada al campo realista. Y en efecto hay un momento en Perú cuando las tropas realistas están en muy buena situación y San Martín prácticamente está derrotado, que de repente un general que se llama Olañeta se subleva en lo que hoy es Bolivia en nombre en teoría, Fernando VII, en nombre del absolutismo, acusando a los mandos del ejército realista peruano de liberales. Y entonces hay la gran duda de cuál de los dos enemigos afrontar primero. Se decide primero acabar con Olañeta para tener la retaguardia libre y luego dirigirse contra los independentistas. Bueno, y eso lleva a dos batallas sucesivas, una primera que se llama Junín y después Ayacucho, la que usted ha comentado, donde el ejército es derrotado, pero hay que tener en cuenta que parte de la élite de ese ejército venía ni más ni menos
que haber hecho larguísimas marchas hasta Bolivia, haber aplastado la sublevación absolutista allí y regresado otra vez a Perú a combatir. Hay una cosa de todo este relato, realmente de todo el siglo XIX, que siempre me ha provocado una extrañeza tremenda. Bien conocido de todos es lo que ocurrió en España cuando se perdieron Cuba y Filipinas, el desastre del 98, la gran conmoción nacional. Nada parecido ocurrió realmente cuando se perdió todo el continente americano. Sí, es algo sorprendente, absolutamente asombroso, y para mí solo hay dos explicaciones: o una especie de mecanismo psicológico de defensa, de decir, si no hablo de esta pérdida terrible, no ha sucedido, o por otro lado, que como estamos ensimismados en nosotros mismos y dedicados a matarnos entre nosotros, no teníamos tiempo para otras cosas. Pero sí, realmente es algo pasmoso. Entre los muchos aspectos negativos que tiene ese olvido, es que, claro, nos olvidamos también de los miles y miles de americanos y de españoles que se jugaron ahí la vida y la perdieron en muchísimos casos, bueno, defendiendo una causa que para ellos era legítima, que jurídicamente era la legítima, abandonando sus hogares y muchas veces sin esperanza alguno de retorno, y sin embargo combatiendo hasta el final, porque debo decir que es difícil encontrar a algún general independentista que no alabe extraordinariamente el comportamiento de los soldados españoles. Julio Albi, enhorabuena por esta estupenda reedición de este ensayo suyo. Yo diría que ya un auténtico clásico de nuestra historiografía, recién publicado por la editorial Despertaferro con el título Banderas olvidadas, el ejército español en las guerras de emancipación de América. Muchísimas gracias una vez más por su ayuda y también por su tiempo. Muy buenos días. Por Dios, gracias a usted y encantado siempre de hablar con usted.